Y todo es eso que yo a veces se lo digo a la gente que no lo entiende, ¿no? Es el guaguancó que tenemos aquí, que eso no está en ningún lado. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de Historias de Vida, un podcast producido por el talento de la Dirección General de Gestión Comunicacional de la UPTANCA. Este es un espacio abierto para conocer de cerca a cada uno de los uptanquistas. Por eso, los invitamos a ver cada semana nuestros episodios en las redes de la universidad. UPTANCA Cecilio Acosta en YouTube y uptanca.oficial en Instagram. Yo soy Néstor Piñarúa y hoy nos encontramos en el Núcleo de Tecnologías y Ciencias Administrativas de la UPTANCA para recibir a una invitada muy especial porque además es una de las nuestras. Ella es egresada del Programa Nacional de Formación en Terapia Ocupacional. Ella es Yanina Argañarás. Bienvenida a Historias de Vida, Yanina. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tu invitación. Yanina Verónica Argañarás Asinapuro. Para mí es un placer entrevistarte porque sé que eres una mujer luchadora y versátil y has desarrollado esa capacidad de reinventarse, ¿no? Eres técnico superior universitario en rehabilitación, mención, terapia ocupacional del antiguo CULCA, egresada en 1998. ¿Cómo inició esta historia del mundo de la terapia ocupacional? Pero me lo vas a decir desde el génesis. Hay que decir que tú eres argentina, hija de padres argentinos y que desde muy chiquita tú llegaste a Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente mi papá se vino a Venezuela porque mi tío vino a Venezuela por una oferta de trabajo. Él es publicista, entonces tuvo una oferta de trabajo en el año 73 más o menos, se viene el primero y como ellos son varios hermanos, él llama para Buenos Aires y dice que bueno, que él puede a sus hermanos, digamos que tenerlo en la casa, que el que se quisiera venir a aventurar a Venezuela, que él los atendía aquí. Así fue como empezó todo y mi papá decidió venir a Venezuela. ¿Y por qué aceptó esa oferta? En ese momento en Argentina no la estaba pasando bien. No, era una situación un poco difícil porque estaba la dictadura en Argentina. Entonces, bueno, ellos decidieron venir para acá, mis padres. Pero mi papá porque siempre ha sido una persona muy aventurera, ¿no? Y mi mamá, bueno, lo acompañó en eso. Y ahí empezó todo. Sí. Empezó el primer viaje. Sí, esa fue la primera vez que nos vinimos a Venezuela. Vinimos en el 74, yo nací en el 73. ¿Tenías un año? Sí, tenía yo como un año y medio. Bueno, no solamente yo, porque tengo una hermana morocha. Nos vinimos los cuatro en el 74. Estuvimos aquí viviendo en Venezuela hasta el año 80. Mi papá decide irse a Buenos Aires nuevamente porque mis abuelos todavía vivían. Y decide ir a Buenos Aires, pero surgieron cosas y decidió otra vez venir. Entonces, bueno, otra vez nos regresamos en el 81. Estuvimos solamente un año allá. De hecho, yo estudié allá tercer grado de primaria. Regresamos nuevamente a Venezuela y en el 84 nuevamente vuelve a decir que se quiere ir definitivamente porque extrañaba a mis abuelos. Entonces, bueno, nos fuimos nosotras adelante, mi mamá, mi hermana y yo. Y bueno, él después que vendió apartamento, tenía una cauchera, vendió una camioneta, un carro, las cosas que teníamos aquí, llegó a Buenos Aires y a la semana, bueno, ya quería volver a Venezuela porque decía que extrañaba, que no era lo mismo y lloraba. Entonces, bueno, estuvo 10 meses y se regresó otra vez él y otra vez más atrás nos regresamos nosotros. ¿Y cómo fue esa experiencia de esos viajes entre países para una niña tan pequeña? Ay, sí, tuve una vida de gitana, puedo decirlo. Perdí tiempo estudiando. Me acuerdo que cuando tenía 15 años no estaba estudiando en el liceo y me quedaba en casa porque, bueno, si me inscribía ya mi papá nos estaba buscando, entonces no pude empezar el tercer año del liceo esperando que mi papá nuevamente nos dijera para regresarnos y fue ya adelantado el año 88 donde mi papá pudo comprar los pasajes y estabilizarnos nuevamente nosotros para volver otra vez a arrancar de Argentina y regresar a Venezuela.
Pero bueno, nos fuimos acostumbrando a eso. Una vez instalada aquí en Venezuela, ya definitivo, ¿no? Sí. Ya eras adolescente. Sí, sí. Cuando me fui en el 84 tenía 12 años, faltaban unos meses para cumplir los 13 y cuando regreso ya tenía 15. Y te instalaste definitivo. Sí. ¿Cómo fue ese proceso? ¿De regresar? Sí, de estar aquí ya en Venezuela, de formar una vida quizás estable, emocional y económicamente y hasta social, ¿no? Que empezó ese camino aquí en Venezuela. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, realmente no me quería regresar porque ya me había acostumbrado a vivir allá en Argentina. Pero cuando regresé a Venezuela lo agradecí a Dios de verdad, porque el clima en Venezuela es demasiado bondadoso y a mí no me favorecía las 4 estaciones, sobre todo el invierno que es tan crudo en Argentina. Yo vivía en Buenos Aires y no era capital como tal, sino a las afueras, pero era muy frío el clima. Pero te tuviste que separar de tu familia. ¿Tu familia regresó a Argentina o tuviste un tiempo aquí con tu núcleo familiar? No, ya cuando nosotros regresamos los 4. Los 4. O sea, mi papá es el que se viene primero para entonces empezar nuevamente a buscar dónde vivir, todo esto. Entonces después nos manda a buscar a nosotras 3, nos regresamos y ya estamos los 4 nuevamente juntos. O sea, nuestras separaciones fue vendiendo y mudándonos realmente. Okay. Pero regresamos en el 88 y ya nos quedamos todos juntos aquí. Ok, ¿y todavía los tienes? Sí, gracias a Dios mis padres viven. Y sí tengo un hermano que nació en Venezuela en el 91. Tenemos mucha diferencia de edad. Mi hermana y yo tenemos 53 y mi hermano tiene 34. ¿Y todos están aquí actualmente? Sí. Lo que pasa es que de Los Teques, ellos en el 98 decidieron mudarse para vivir en el estado Sucre. Pues mi mamá y mi papá en el 91 vendieron la casa en Buenos Aires, compraron en Sucre porque les había gustado mucho esa zona, es una zona turística, muy cerca de la playa. ¿Costera? Sí, costera, bellísima. Estado Sucre, eso es un pueblo que se llama Santa Fe. Está muy cerca de Mochima. Entonces les gustó eso porque tenía intenciones de hacer una posada. No se le dio el negocio a mi papá, pero eso fue lo que le motivó a irse a vivir para allá. Y todavía viven allá los 4. ¿Y qué tan importante es esa adaptación a otro país y wow, decidir entre las bondades de un país a otro en todos los sentidos y tener esa oportunidad de que Venezuela en este caso los haya recibido y todavía están aquí? ¿Qué tiene Venezuela que quizá no tiene Argentina para poder quizá tomar la decisión de me voy, ¿sabes? ¿Qué tiene Venezuela ahorita actualmente? ¿Qué tanto les gusta? Bueno, esa pregunta, Néstor, me la han hecho muchísimas veces, sobre todo cuando la crisis más difícil que tuvimos, ¿no? Que por qué yo no me iba a mi país. Y yo decía, ¿pero qué me voy a ir a mi país? Yo amo mi país, a mí me encanta mi país. Yo llevo las 3 copas del Mundial y gracias a Dios las he visto, las he disfrutado, las he llorado y amo Argentina, amo Buenos Aires, amo el fútbol, las costumbres que todavía las llevo. Pero yo me crié en Venezuela. Entonces yo tengo como que la mitad de mi corazón argentino, albiceleste, y la otra mitad es vino tinto, ¿no? Entonces, para mí, los dos son mis países. ¿Qué pasa? Yo no regresaría a Buenos Aires a vivir hasta el momento, ¿no? No sé más adelante, pero hasta el momento no regresaría porque yo allá sería una extranjera. Una extranjera que tiene una nacionalidad venezolana volviendo a su país, pero me sentiría extranjera, pues no conozco la historia, no conozco la política, no conozco totalmente el territorio. Yo Venezuela puedo decir que la conozco. Yo he viajado para la zona de por lo menos toda la parte costera, me la conozco, lo que es Coro, fui a Maturín, conozco parte de lo que es el estado Monagas, Sucre, la península de Araya. No conozco hacia el lado de Mérida, pero conozco Venezuela. Entonces a mí no me van a hablar de historia de Venezuela, me la conozco. Me conozco la historia, me conozco los presidentes, me conozco los estados, me conozco las capitales de los estados, me conozco muchas cosas que mi hija a veces me dice, pero mamá, ¿y cómo sabes tú eso? Porque he vivido en Venezuela, o sea, es mi país. No, yo soy nacionalizada venezolana. Pero tiene familia en Argentina. Sí, y muy no te han poca. dicho, Janina, ven, visítanos, ¿por qué tanto tiempo en Venezuela? Sí. Visitar sí pudiera ir, pero para vivir no. Las 2 cosas que te iba a decir, Néstor, por las cuales no me puedo ir de Venezuela, ¿no? Primero porque me gusta mucho el clima. Venezuela tiene algo que tiene la bondad de sus estaciones que no son marcadas como en otros países, donde las estaciones son muy marcadas, las 4 estaciones. La primavera es muy bonita y el otoño, pero el verano y el invierno son muy crudos. El verano de Buenos Aires es muy pegostoso.
Es muy húmedo, ¿no? Y el invierno es bajo cero. O sea, yo viví -4 grados, -5 grados y lo padecí con muchas infecciones en la garganta y mucho malestar por el frío, ¿no? Eso es el clima, ¿no? Y lo otro es el gentilicio. O sea, Venezuela tiene una gente extraordinaria. Aquí nosotros no nos conocemos y empezamos a hablar con el señor de la bodega, con el que se montó con nosotros en el autobús, y todo es eso que yo a veces se lo digo a la gente que no lo entiende, ¿no? Es el guaguancó que tenemos aquí, que eso no está en ningún lado. Y mis amigos, mi familia que está en Argentina, que tiene amistades y que conoce, porque gracias a Dios, y lo debo decir, y agradezco a mis compatriotas que han abierto las puertas a los venezolanos que emigraron para allá, como Venezuela nos la abrió a nosotros en la década de los 70, ¿no? O antes. La bonita amistad que se ha hecho entre argentinos y venezolanos. Entonces, mi familia, mis amigos que están en Argentina me dicen lo mismo, que es que se sienten felices con los venezolanos. Eso es lo bonito, ¿no? Venezuela tiene eso, la gente y el clima, el aire, el que todos los días uno dice, ay, qué calor hace, pero yo digo, Dios mío, la gente no sabe lo que es este calor tan sabroso. Son estaciones quizás extremas que hasta no estamos preparados ni física ni psicológicamente tampoco. Entonces es un choque para los que han salido afuera y conocer esa experiencia. Sí. Obviamente eres venezolana, ¿verdad? Porque hay que decirlo, tienes la cultura venezolana y tienes muchas experiencias aquí en el país, entre esos tu hija. Tienes una hija bellísima, tuve la oportunidad de conocerla, ya está grande, hermosísima y universitaria también. ¿Qué significa tu hija para ti? Sí, bueno, mi hija es todo, ¿no? Porque es la persona con la que vivo. Estoy sola aquí en Los Teques solamente con mi hija, estoy separada de su papá que está ahorita en Portugal, pero mi hija es todo, porque es mi hija, es mi compañera, es mi amiga, es con la que convivo en casa, es con la que puedo pelear, pero es todo para mí, pues. Entonces, ¿qué puedo decir? Todo, y esa experiencia de tener, bueno, ya está grande, pero esas etapas, ¿cómo te han hecho madurar? El hecho de ser ustedes dos solas, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, a mí me pasa algo, ¿no? Que yo digo que como mamá, yo le puedo dar la orientación, ¿no? Pero yo la dejo sola. O sea, yo trato de darle la orientación para que en ningún momento pueda pasar por cosas feas que a lo mejor nosotros los padres lo pasamos, ¿no? Y que queremos que nuestros hijos no sufran cosas que nosotros hemos llevado a cabo como malas decisiones y nos hicieron sufrir, ¿no? Pero ella tiene que vivir su propia experiencia. Yo le digo, mira, Andreina, ella se llama Andreina. Andreina, puede pasar esto, puede pasar lo otro, pero eres tú la que vas a decidir. O sea, yo le puedo decir las cosas buenas y malas, pero ella decide. No soy una mamá que le anda indicando a cada rato qué es lo que va a hacer. Ella decide, ¿no? Bajo la libertad, porque yo pienso que todos nacimos con la libertad y esa libertad tiene que tenerse siempre, ¿no? Entonces, lo más grande que yo le puedo dar a mi hija desde el amor es la libertad para que ella pueda elegir lo que ella quiera hacer. Y de alguna manera, como profesional en diversas áreas, ¿qué te dice ella? De alguna manera ha sido un ejemplo para ella a nivel personal, obviamente de su madre, pero como profesional, ¿qué te dice ella? Bueno, fíjate, ¿no? Ella vio a su mamá, se crió con su mamá todo el tiempo trabajando y estudiando, las dos cosas a la vez. Porque yo aquí en la universidad, no lo hemos dicho todavía en la entrevista, pero yo trabajé aquí 22 años, ya salí jubilada, ¿no? Con la jubilación en el año 2021. Entonces ella se crió con una mamá que fue culquista y ama el culca con todo su corazón, y después fue utanquista, ¿no? Ella vivió toda esa etapa. Vivió todo, ella nació, o sea, de hecho, mi embarazo fue en esta universidad. Mi familia, al no tenerla aquí, mi familia de sangre está en Oriente, pero mi familia es la familia del culca, utanca, que son mis compañeras de trabajo, son mi familia, son mis hermanas, mis compañeros. Entonces, ella tenía a sus tíos que vendrían siendo mis compañeros, ¿no? Entonces íbamos en esa época a todas las fiestas, a todos los cumpleaños, a todos los baby shower, y ella vivió con eso. Entonces, estuvo en la universidad porque mamá la traía, mamá estaba estudiando, mamá estaba trabajando, ella estaba conmigo, y era muy chistoso porque yo me sentaba en la computadora a trabajar algo que estaba haciendo, y ella venía con su mesita, ponía una mini laptop que le habíamos comprado y ponía ahí a todos sus juguetes, y ella se sentaba a trabajar porque mamá estaba trabajando. No me molestaba, ella se ponía ahí a jugar con sus cosas, haciendo su juego elaborado como niña, pero ella jugando al lado de mamá, haciendo lo mismo que mamá hacía, que era trabajar, pues. O sea, se puede decir que ella
Es una mini Optanquita, una Optanquita más. Sí. Claro, Sí. prácticamente nació aquí. Sí. Y hablando de Optanca, ¿en qué momento decidiste estudiar terapia ocupacional? ¿Cómo fue eso? Sí. ¿Cómo incursionaste en ese mundo Bueno, profesional? se lo agradezco al profesor Alexis Pérez, que ya está jubilado también, pero gracias a Dios todavía está con nosotros, pero está en Estados Unidos viviendo ahorita, ¿no? Yo quería estudiar, era medicina, pero con el hecho de que había estudiado en Argentina, primer año y segundo año, las notas, yo no sé por qué, a mí me salieron en cero, ¿no? En lo que era la sabana, pues con mis notas. Entonces aquí empiezo a estudiar tercero, cuarto y quinto. Sabemos que de primero a cuarto son las notas que se toman en cuenta para que el Consejo Nacional de Universidades nos pueda venir y dar un índice académico. Pero mi índice era muy bajo, no podía estudiar medicina. Además de eso, en aquel momento estaba mi mamá embarazada de mi hermano. Entonces yo decía, yo ahora no le puedo llevar a mi mamá y a mi papá otro gasto. Entonces tengo que trabajar para pagarme la universidad. Y yo sabía que si me iba por medicina no podía trabajar. Entonces, bueno, empiezo a trabajar. Cuando salgo del liceo, trabajé muchos años en farmacia, casi 10, soy auxiliar de farmacia. Y con lo que trabajaba en la universidad me pagaba la universidad, aunque era una universidad pública, el CULCA, ¿no? Entonces vengo al CULCA a averiguar si estaban abiertas las inscripciones de enfermería. No, ya pasaron. No, van a ser. No, entonces nunca estaba, que era lo más relacionado a medicina, ¿no? Pero me gustaba. Después, gracias a Dios, elegí fue otra cosa, que fue terapia ocupacional. El día que vengo a inscribirme aquí, porque sabía que habían empezado las inscripciones, me atiende el profesor Alexis Pérez, que estaba en control de estudio. Amiga, venga, siéntese por aquí. Y como la que era esposa del profesor Alexis Pérez, ella también era terapeuta ocupacional, él me cuenta de la terapia ocupacional maravillas que me enamoró. De verdad yo me enamoré de la terapia ocupacional. Y entonces me habló muchísimo de terapia ocupacional y un poquito de fisioterapia. Entonces, bueno, todo lo que él me explicó de la terapia ocupacional me encantó y le dije, me voy a escribir en terapia ocupacional. Te enamoró. Sin saber qué era. Yo me entero que era terapia ocupacional en el tercer semestre. Y me planteé en 2 momentos de mi vida si de verdad iba a seguir en esa carrera. No por los paros que en aquel momento sucedían, porque a nivel de los teques había muchos paros, muchas cuestiones que se estaban viviendo, ¿no? Desde el punto de vista social. Sino que yo me lo planteo porque yo decía, esta carrera es demasiado difícil, demasiado ruda, muy cuesta arriba. Era muy exigente en eso. Demasiado exigente, pero no era por lo exigente, era porque hay cosas que nadie lo dice, pero en la carrera te pegan al corazón. Y el ser humano no es solamente la parte física y mental, el ser humano es un ser emocional. Y yo soy muy llorona. Entonces, enfrentarme en un trabajo que me tocó con un profesor a ver cuál era el proceso de rehabilitación en pacientes hospitalizados en lo que era el Padre Cabrera antes, que tenían VIH, SIDA, eran todos hombres recluidos ahí, y hablar con ellos y ver la realidad que ellos estaban viviendo. Te pegaba mucho. Eso fue horrible. Yo ese día, cuando llegué a mi casa, lloré y me planteaba si iba a seguir. Fue segundo semestre. Y en el tercero me acuerdo que fui al servicio, a la unidad de pediatría en el Hospital Pérez Carreño, que en aquel momento era lo del Seguro Social, pero bueno, estaban en el Pérez Carreño y no en el Centro Nacional de Rehabilitación, la unidad de pediatría. Y vi a una madre con un bebé que lo tenía en brazos y era más grande la cabeza que el cuerpo porque tenía una hidrocefalia, macrocefalia, y era terrible porque tenía una válvula en la cabeza y eso me impresionó. Y me impresionó muchísimo, pero claro, yo estaba en una visita guiada con la profesora de pediatría y no podía largarme a llorar. Pero era lo que me provocaba en aquel momento, ¿no? O sea, esa situación de la debilidad, la vulnerabilidad del niño, uno sabía que ese niño no iba a durar mucho por la condición en la que estaba. Y yo decía, ¿y esto es lo que yo voy a ver el día de mañana? Y yo decía, y esta es la realidad que después me va a acompañar el resto de mi carrera. Y entonces ese día como que otra vez, Janina, ya va, siéntate y plantéate si vas a seguir. Como no me gusta dejar las cosas a media, dije, nada, voy a seguir. Y en aquel momento estaba una coordinadora de terapia ocupacional que era la profesora Ilse Bersing. Ilse era muy exigente, era una persona muy imponente, muy exigente, muy tú puedes, claro, exigía, pero también daba, ¿no? Claro que sí, que ustedes pueden, que todo eso. Y ella era tan fuerte que si ustedes no son esto, ustedes no van a seguir, ustedes yo no sé qué. Entonces, pero te ayudó a inspirarte sí, más, ¿no? Porque ella me tenía a mí como que Janina, la super Janina, ¿no? Entonces tú no puedes dejar, tú no sé qué, o sea, era eso, ¿no? A mí, gracias a Dios, nunca me quedó ninguna asignatura. Entonces ella me decía siempre lo mismo, ¿no? Janina, lo que pasa es que tú vas bien, tú no te puedes quedar, tú vienes bien, tú vas a graduarte, claro que sí. Entonces ella
o sea, era la exigencia, lo que me daba, pero también donde me ponía. Entonces yo decía, yo no le puedo fallar a la profesora Ilse que me está llevando, ¿no? Un compromiso que Oh, quizás era un compromiso terrible, porque había que bailar pegado con Ilse. Bellísima, espectacular la profesora Ilse. También le agradezco a ella esto, ¿no? Pero me imagino que en el camino te diste cuenta que el reto era quizá proporcional con la vocación. Desarrollaste la vocación Sí, durante el camino. sí. Te diste No, cuenta que realmente esas situaciones difíciles eran para ti, que tú no, tenías con o sea, enamorada de mi carrera. Yo todos los días cuando cierro los ojos, cuando estoy en la iglesia, yo estaba el domingo en la iglesia, que fue el día de Pentecostés, y estoy en la iglesia y entonces hablan de los dones. Y yo me tuve que aguantar para no llorar porque yo agradecida a Dios con el don que me dio de la sanación. O sea, qué poca gente estamos llamadas a Dios, a la espiritualidad, de poder sanar y ayudar a otros a través de esa sanación. ¿Cuándo te diste cuenta en la carrera que tenías ese don? En el tercer semestre, ¿Con cuál experiencia? con la experiencia del bebé, de ese bebé. Pero le voy a decir algo a Luis Alberto León. Él era el profesor de nosotros de anatomía, a quien quiero muchísimo y es un médico maravilloso. Él es fisioterapeuta y él es médico traumatólogo. Muy exigente, ¿no? Y él, bueno, era la persona que nos ponía en aquello, ¿no? Y bueno, yo en ese momento iba muy mal en anatomía, porque es muy difícil venir de un liceo, haber pasado 2 años sin estudiar, porque yo estaba trabajando y viendo qué iba a hacer de mi vida. Y cuando entro a estudiar aquí, me recibe anatomía y fisiología, que eran 2 materias extremadamente exigentes, ¿no? Con 2 médicos. Mi carrera fue, gracias a Dios, con muy buenos médicos, con muy buenos profesores, con muy buenos profesionales, y agradezco a Dios haber tenido esos profesores tan exigentes que me llevaron a ser quien soy hoy día, ¿no? Este profesor era tan exigente que él en su exigencia hacía que uno se retirara de la asignatura. Pero yo decía, si yo me retiro de anatomía, la voy a ver dentro de un año, porque en aquel momento no teníamos los semestres como ahorita son los lapsos académicos. Nuestros semestres eran impares o impares, o pares. Entonces, si la asignatura era del semestre impar, la íbamos a volver a ver un año después. Entonces, yo no me iba a atrasar un semestre, me iba a atrasar un año. Yo decía, yo no puedo dejar anatomía. Y hubo un día que yo estaba muy mal en anatomía, y estaba muy mal en lengua y comunicaciones con el profesor Segundo Jiménez, a quien amo y adoro también. Y yo me fui a la iglesia a orar. Me senté, me arrodillé y le oré a Dios y le dije que bueno, ya me entrego. Pero ya al final te diste cuenta que pero sí mi podía. entrega fue ese día de que ya, hasta aquí. Si de verdad yo voy a estar en esta carrera, ya, mándame, guíame, que todo salga rápido. Y a mí todo me empezó a ir tan bien, realmente, que mis notas hasta mejoraron. Y hablando de esa vocación desarrollada y esa exigencia como profesional, para los que no saben a qué se dedica un terapeuta ocupacional, ¿qué le puedes decir? Bueno, yo lo que tengo que decir es que nosotros somos rehabilitadores realmente. Antiguamente la carrera como tal era más médica que humana o social como se le ve hoy día, ¿no? Entonces, la rehabilitación es un proceso en donde nosotros vamos a incorporar a la persona que tiene una condición, una limitación, una discapacidad a su vida en lo personal, a su contexto familiar, a su contexto comunitario y social, para que esa persona, aunque tenga alguna limitación, pueda ser lo más independiente posible para relacionarse en ese entorno en donde va a estar, con los otros y con las ocupaciones que va a ejercer. Entonces, tenemos la fisioterapia y tenemos la terapia ocupacional. El fisioterapeuta trabaja básicamente con sus técnicas, con el masaje, con lo que la gente conoce como agente físico, va más al área física del paciente, pero también trabaja el área neurológica y otros aspectos de ese paciente. El terapeuta ocupacional es quien le va a enseñar al paciente cómo valerse por sí mismo, porque nosotros vamos a trabajar las actividades de la vida diaria, para hacer que esa persona, con la limitación que tenga, pueda hacerse su aseo, colocarse los zapatos, bañarse, peinarse, comer, hacerse la comida, preparar la comida para comer. Facilitar su independencia, quizás. Facilitar toda la independencia, en lo que se pueda, porque hay pacientes que no son independientes, son semidependientes,
o son personas dependientes de otro, como es el caso, por ejemplo, de una persona que esté en cama por una cuadriplegia. Entonces nosotros tratamos de que la vida de la persona y del cuidador, del familiar, del contexto en donde esa persona se rodea, pueda tener, le damos como que las herramientas para que entre todos puedan trabajar y esa persona pueda estar lo mejor dentro del contexto con la condición que tiene. Lo que nosotros queremos es que siempre, siempre la persona sea incorporada a los entornos. Y indudablemente es una labor social que es totalmente loable. Sobre todo lo digo porque desde el 98 al año 2001 tuviste, o mejor dicho, hiciste una gran labor en la Fundación Universitaria Cecilia Costa, lo que antiguamente se llamaba Fundaca. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo estaba recién graduada y uno de mis amigos, compañeros de clase, me dicen que estaba buscando terapeuta ocupacional. Entonces fui con una de mis amigas a la entrevista, hablamos con el profesor Rigoberto Castro, que en aquel momento era el presidente de la fundación. Estaban buscando un terapeuta ocupacional y entonces yo lo convencí de que éramos 2 horarios con 2 terapeutas. Entonces, bueno, nos quedamos las 2. Tuvimos que esperar 5 largos meses para que terminaran de acondicionar el espacio. O sea, que tú fuiste una de las primeras. Yo fui la primera. O sea, ni siquiera yo, nosotras fuimos la primera. Jace Reyes, conmigo, fuimos las 2 personas que trabajamos en terapia ocupacional, creamos el servicio. Ahí estuve 2 años y medio. Luego vino la etapa como docente. Tuviste también la oportunidad de coordinar y supervisar la unidad de bienestar estudiantil, ¿es así? Sí, lo que pasa es que yo primero entro en Fundaca y después voy al concurso de credenciales en noviembre del 99 para entrar a dar clases. Entro en ese momento a dar clase. Con el tiempo se crea, estaba yo siempre trabajando en terapia ocupacional, siempre adscrita a la misma coordinación, pero con el tiempo se crea la figura de los profesores enlaces de las diferentes carreras con los diferentes servicios que presta el CULCA en aquel momento, ¿no? Entonces, había un profesor que era el enlace con bienestar estudiantil, que en este caso fui yo, otro profesor que era enlace con el otro era control de estudio, el otro era extensión académica. Entonces, cada quien tenía como que un enlace, o sea, cada coordinación, un enlace con todas las carreras, que éramos 8 en aquel momento, ¿no? Y bueno, a mí me tocó estar en bienestar estudiantil. Trabajé con las psicólogas que estaban en ese momento, las orientadoras del servicio, psicopedagogía, las terapeutas de lengua. Ese fue el trabajo que yo ejecuté. Okay, y luego vino la otra etapa como profesional de enseñar. Tuviste la oportunidad también de ser tutora de tesis, ¿no? Sí. Y docente, sobre todo porque en ese momento estaba sacando la licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad Central. ¿Cómo fue ese reto? Bueno, realmente yo empecé a trabajar, como dije, en el 99, ¿no? Pasé por muchas asignaturas. Todavía no teníamos nosotros en Venezuela la licenciatura. La primera licenciatura se empieza aquí en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela. En aquel momento, los terapeutas ocupacionales y fisioterapeutas que ya estábamos graduados como TSU, podíamos optar a participar en una prosecución que hacía la universidad, dándonos equivalencia mientras estábamos estudiando. Entonces, bueno, yo me inscribo allá en el año 2010, quedo en la licenciatura y empiezo a estudiar 2010-2011, salgo graduada en el 2012. Pero ya en ese momento, aquí todavía no habíamos empezado con la licenciatura de terapia ocupacional en el CULCA, todavía estábamos a CULCA, sino que estábamos como empezando a hacer las bases, que era formar profesores para que tengan la primer corte de terapeutas ocupacionales licenciados, para después empezar a formar licenciados con los estudiantes que venían pasando del TCU a la licenciatura. Fue bastante fuerte. Por eso, tú fuiste testigo de esa transición, sí, del CULCA a la Optanca. Sí, claro. ¿Cómo fue esa transición, ese proceso, ese cambio? Bueno, fue un proceso, yo diría que agradable, porque ya nosotros sabíamos a lo que íbamos, ¿no? Ya habíamos hablado de qué queríamos hacer. Quien realmente tiene el proyecto de licenciatura, que fue el que la creó como tal, fue nuestro amigo Marcos Ávila. Él no está presente en este plano, pero él fue el que ejecutó esto, porque él tenía la asignatura, el estudio de educación en EUS, en la central, y él, en su proyecto que él tenía que hacer un currículum, él elaboró el currículum precisamente para el CULCA. Ese currículo se revisó
fue aprobado cuando estaba el presidente Chávez, entre una de las pocas universidades que pasaban de colegio universitario a universidad politécnica territorial. Se nos aprueba, lo modificamos, aquel proyecto que él tenía, lo pulimos para que más o menos saliera lo que después se lleva a la realidad. Entonces, ya nosotros veníamos trabajando en ese proyecto, acompañando a Marcos Ávila, entendiendo lo que queríamos como universidad, lo que estábamos tratando de hacer, dando respuesta a las salas de rehabilitación y a lo que el país buscaba de los terapeutas ocupacionales. Que hay que entenderlo, que cada país se va a manejar con las políticas de Estado que se tengan en el área de salud para poder formar a los estudiantes que van hacia ese trabajo, bien sea en hospitales, en comunidades o donde se quiera. Entonces íbamos de la mano con lo que se tenía en el proyecto. Y para nosotros no fue difícil, porque ya sabíamos lo que queríamos hacer. Más bien fue agradable haber trabajado en esas mesas precisamente de trabajo, porque ya veníamos de haber trabajado con el pensum del año 93, con el pensum del año 2000, con la modificación del 2002, para después hacer el otro pensum que venía para el Programa Nacional de Formación. Y esa era una gran fortaleza, las bases sólidas que ya venía el CULCA con el técnico superior en terapia ocupacional. Ahí seguiste tu labor de docente. Sí, todavía. ¿Qué significó para ti transferir ese conocimiento? Bueno, la docencia fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida. Si yo tuviera que volver a elegir qué hacer en mi vida, si Dios me vuelve a mandar nuevamente, ser terapeuta sería una y la otra sería ser docente. O sea, yo no me imaginé que me gustaba tanto la docencia hasta que la probé. La docencia es muy linda, es muy satisfactoria. En lo personal, a uno le permite seguir creciendo, seguir estudiando. No hay nada más sabroso cuando a uno le gusta su carrera, es estar todos los días estudiando, preparando una clase para después darla a los estudiantes. El dar clases, siento yo, que me hizo ser todavía más humana de lo que yo en algún momento me planteé ser, porque es muy difícil que se acerque un estudiante con un problema y te diga, profe, mire, necesito esto. Profesora, ¿cómo usted me puede ayudar en esto? Entonces llegó un momento que yo me sentía como María Teresa de Calcuta, ¿no? Ayudando a todos mis estudiantes, porque incluso estaba en bienestar estudiantil. Entonces todos los días me planteaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo los voy a ayudar? ¿Qué les voy a dar? ¿Qué más les puedo ofrecer a ellos? Eso fue muy bonito. ¿Y eso sería lo más satisfactorio para ti? Sí, demasiado. O sea, el otro es sentirse joven, ¿no? Primero que estás todos los días, al que le gusta la docencia, está todos los días formándose para ser un mejor docente. Y lo otro es la relación que tú tienes con tus estudiantes. Que si bien es una relación donde tú eres profesor y ellos son estudiantes, en algún momento van a llegar a ser tus colegas. Entonces tú tienes que aprender a tratarlos bien, a tratarlos con respeto, a entender que estás aquí no por ti, es por ellos. Yo no estaba aquí por un sueldo o por un estatus, yo estaba aquí porque estaba por un proceso de formación. Entonces no eran los premios para Yanina, era el premio para los estudiantes y el montón de premios para ellos. Y evidentemente son muchas habilidades y experiencias que te hicieron crecer como persona. Y una de las cosas que también te hizo, quizá te catapultó, son tantos conocimientos que tuviste la oportunidad de emprender, ¿no? Sí. Entonces sacaste tu empresa. Entonces, gracias a tu especialización también de rehabilitación, pudiste montar tu empresa y hoy día se llama Yanina Centro Integral. Sí. Cuéntanos de qué se trata esa empresa. Bueno, yo realmente no tengo poquito tiempo con mi firma, con mi centro. Yo la abrí en el año 2002. Incluso antes que naciera mi hija, ¿no? Porque yo sabía que me quería ir con algo en privado para trabajar la docencia, pero también tener mi consultorio. Entonces fue un profesor que yo estudié acupuntura también, y uno de los profesores que yo tuve de acupuntura me dijo, pero ¿por qué tú no haces tu firma personal y empiezas a trabajar? Como para no estar dependiendo de otros, sino ya tener yo mi propio proyecto. Y entonces, bueno, dije, sí, Yanina Centro Integral. ¿Y qué tipo de servicio ofreces ahí? Bueno, en primer lugar, yo siempre pensaba era la parte de la rehabilitación. Yo además en el 98, después que salgo egresada aquí en el CULCA, en marzo, yo empiezo a los poquitos meses, en mayo, a estudiar masoterapia.
Estudié un año completo de masoterapia, ahí vi muchas asignaturas, incluso llegué a ver agentes físicos, masaje, vi algo de fisioterapia, no soy fisioterapeuta, ¿no? Pero sí vi fisioterapia, sí vi agentes físicos, manipulaciones, vi muchas cosas, porque fueron muchísimas asignaturas las que me tocó ver. Y también el área de la estética facial y corporal. Me enamoré de la estética. De hecho, yo mi tesis, lo que, bueno, uno le dice tesis, ¿no? Pero era trabajo especial de grado, lo hice en disminuir la ansiedad a pacientes obesos exógenos, porque yo siempre fui media rellenita, ¿no? Entonces yo decía, bueno, tengo que hacer algo por la gente, porque también el sobrepeso, no tanto el sobrepeso, la obesidad crea limitaciones. Entonces yo decía, tengo que hacer algo más por esta gente, pues. Y yo decido formar mi centro, mi espacio, pues, para yo trabajar la parte de rehabilitación, pero también incorporar la parte de estética. ¿Y cómo ahí se donde vincula empiezo, la estética con el área de terapeuta ocupacional? Porque hay una fortaleza sí, y hay una preparación, hay academia, y el sí. tener una profesional que te atienda, que tenga una base sólida como terapeuta ocupacional y a la vez te ofrezca un servicio de estética, ¿de qué manera se puede garantizar un mejor servicio? Bueno, fíjate, ¿no? Una de las cosas que yo, incluso por eso era que quería, digamos que proyectar también el Yanina Centro Integral hacia la parte de estética, ¿no? Porque cuando yo hago el trabajo especial de grado, yo tenía dos variables, trabajar la ansiedad, pero también trabajar el autoestima. Una persona que está gorda, normalmente baja su autoestima, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Si yo me siento bien, si yo me veo bien, yo voy a estar mejor. Entonces es esa parte que está ligada a lo que es psicológico y emocional, a cómo me veo, pero cómo eso va a afectar también quién soy, ¿no? Entonces, digamos que sí la hay, ¿no? La gente dirá que es mucha vanidad, pero no, no lo es realmente. Cuando la gente se siente bien, cuando la gente se siente feliz con quien es, cuando la gente se siente reconocida, cuando la gente se siente aceptada primero por uno mismo y después por los demás, ya eso cambia. Entonces, cualquier proceso que se quiera hacer va a ser más fácil porque la persona lo permite. Es muy difícil llegarle a un paciente o a un cliente que uno vaya a atender cuando la persona no permite que uno entre. Pero a través de uno poder manejar esta parte emocional del paciente, vamos a mejorar esto. Lo otro es que una persona que tiene obesidad es una persona que tiene complicaciones en su vida. Es una persona que le va a costar subir las escaleras, bajar las escaleras, trasladarse, subir a un carro, caminar, bañarse, y lo vemos en esos programas donde son personas que tienen una obesidad mórbida, tal vez de más de 300 kilos. Entonces sí es una condición de limitación, pero en el propio cuerpo de la persona, porque los kilos y el exceso de volumen que tiene le impide poder movilizarse. Sí. Para finalizar, Yanina, ¿qué mensaje le das a esa nueva generación que está empezando en el mundo de la terapia ocupacional? Bueno, yo en primer lugar lo que tendría que decirle a la gente que en la medida que vaya incursionando en la terapia ocupacional, se deje enamorar de la carrera. La carrera es maravillosa, la carrera tiene sus basamentos teóricos, filosóficos, cada día más fuertes, más arraigados, y hay más teorías que van a ir saliendo, ¿no? Es muy bueno conocer la terapia ocupacional de antes y conocer la terapia ocupacional de ahora para poder ver el cambio, porque ha cambiado el paradigma de la terapia ocupacional y por supuesto ha cambiado la historia. Entonces la terapia ocupacional no se va a quedar en este 2026 finalizando mayo, va a seguir avanzando, porque van a venir otras formas de ver a la terapia ocupacional. Entonces hay que ir adaptándose a los cambios de la terapia ocupacional. Si yo como terapeuta ocupacional, que empecé en el 93, me quedara con lo que me enseñaron esos profesores en mis inicios, no estaría hablando de lo que estoy hablando ahorita, porque hay que tener como que la mente amplia para poder entrar en eso. Enamorarse de la carrera, involucrarse en el proceso, cada día tratar de ser mejor, de competir, pero la competencia tiene que ser con uno mismo, no con el otro, poniéndole el pie para que se caiga. Jamás. A la gente hay que mirarla desde arriba para darle la mano y traerla para acá y ayudar siempre a las personas. Eso es algo muy importante. Tratar de hablar bien de nuestros colegas, eso es muy importante. Los que son profesores o los que son colegas míos, recordar siempre que estuvieron del otro lado y que fueron estudiantes y que también tal vez pudieron haber sido maltratados por algún profesor y que sabemos lo que es estar del otro lado. Y al estudiante que está en formación, que eso yo se lo decía siempre porque hacía mis actividades muy, digamos como que de arte, ¿no? Vamos a actuar un poco. Entonces yo les decía, cambia de puesto y ahora tú vas a ser el paciente y yo voy a ser el terapeuta. ¿Cómo te sientes cuando yo te hablo desde aquí y te impongo algo? Entonces, la empatía, ponerse en el lugar del otro.
Eso va para los profesionales y profesores versus los estudiantes, como para los que somos terapeutas versus los pacientes. Hay que ponerse en el lugar del otro. Janina, ¿cómo te gustaría que te recordaran en la Autanca brevemente? Bueno, yo creo que me recuerdan como que siempre Janina nos ayuda. Siempre. Cualquiera que me vea por ahí, ¡ay, sí, Janina te va a ayudar! Pregúntale a Janina, mis estudiantes, la despedida que ellos me dieron, que no fue despedida, pero la despedida que yo sentí me llegó hasta el corazón. Y me aplaudieron, me felicitaron en un evento que para mí fue el último en esta universidad y fue muy sabroso porque sentí que lo que había dado estos 22 años, ese día en los aplausos, fue el reconocimiento. De verdad, Janina, eres ejemplo de cómo el CULCA, que fue en su momento, y la Autanca también, porque formaste parte de ese proceso, se convierte en una plataforma de todos los egresados y de alguna manera representa a la familia y el nivel académico en la región. De verdad, muchísimas felicitaciones y muchísimas gracias por ser parte aquí de este capítulo. De verdad, siempre hay una historia que contar y hoy tú fuiste testigo de una de ellas, de una historia autanquista. Sí. Todo un gusto entrevistar en Historias de Vida a Janina Argañarás, egresada del Programa Nacional de Formación en Terapia Ocupacional de la Autanca. Historias de Vida llega a ustedes gracias a la Dirección de Gestión Comunicacional de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos, Cecilio Acosta. Disponibles en la plataforma de la universidad Uptanca Cecilio Acosta en YouTube y uptanca.oficial en Instagram, porque aquí siempre hay una historia que contar. Gracias, Janina. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tu invitación.